sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río, desde Argentina, Hernán Cassiari. Bueno, y nos vamos a Argentina ahora, como todos los martes, a escuchar a Hernán Cassiari. Hoy te recibimos, Hernán, solita acá, yo, Majo y Nico Delgado. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo están ustedes por ahí? Muy bien. Llegando la primavera dentro de 2 días. Sí, el viernes arranca la primavera y por lo menos Montevideo se pone maravillosa. Es como que cambia muchísimo. Espero poder estar pronto por ahí viendo esa maravilla. Espero que no sea una aclaración turística solamente para que vayan los argentinos para allá. Pero no sé que se pone muy lindo Montevideo. Buenos Aires también, porque quieren venir acá. Lo que cambia es la gente, cambia el humor de la gente. ¿Por Buenos Aires pasa lo mismo? Sí, la verdad que sí, es increíble cómo una estupidez como el clima puede cambiarnos tanto. De hecho, se dice que en los países nórdicos está todo más ordenado, pero la gente se suicida igual por el frío que hace todo el tiempo. Y es real que cuando hace calor nos ponemos de mejor humor. Cuando hace calor y también hay una cuestión de luz, ¿no? De más luz todo el día, eso nos hace estar de mejor humor. De hecho, cuando acá pasamos varios días lloviendo, se nos complica. Sí, claro, sí. Bueno, espero entonces que tengamos una primavera sin lluvias y con mucho sol y que yo pueda ir a Montevideo muchas veces en estos 3 meses de estación estival. Hernán, hoy nos vas a contar una historia que tiene que ver con la literatura infantil y tratábamos de hacer memoria con Nico sobre qué era lo que leíamos cuando éramos chicos. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Se acuerdan de algo? Sí, no había tantos libros como hay ahora. No había tanta literatura a mano, tan especializada, me da la sensación. En mi caso hay una cosa que recuerdo con mucho cariño y que es muy particular. Solo se van a acordar algunos uruguayos que anden por mi edad o más, que era los miércoles salía con El País algo, con el diario El País, algo que se llamaba Los Cuentos del Gallito Luis. Porque el Gallito era un personaje del diario y había unos fascículos que salían solo los miércoles. Así que yo sabía que los miércoles tenía lectura de mi padre, que se sentaba en el cuarto en el que dormíamos mi hermana y yo, sus únicas hijas, y nos leía ese cuento. Y yo esperaba con unas ansias que llegara ese miércoles en que sabía que me iba a quedar dormida antes que terminara el cuento, pero éramos bastante grandes. Tipo 18, 19. No era una edad avanzada. Digamos. No teníamos tanto, pero no éramos bebés. Tendríamos, claro. No sé, 7, 8, 6 y 9. Y lo disfrutábamos muchísimo. Había como mucho cariño en el acto de leernos ese cuento de los miércoles. Creo que mi padre lo disfrutaba mucho como un relax de su larga jornada laboral. Mirá que bueno, ¿y vos, Nico, tenés un recuerdo de lecturas infantiles, juveniles? Bueno, me puse a hacer memoria y como tengo una memoria malísima, algo rescaté Juan Salvador Gaviota. Ajá. Rescaté un libro que se llamaba Mi amigo de palo o El hombre de palo, pero en realidad no recuerdo muy bien el nombre del libro. Sí recuerdo haberlo leído muchísimo y sí recuerdo escribir mucho de niño. A los 5 o 6 años escribía cuentos. Y mi madre, que era maestra, sabía cómo coleccionarlos bien y le ponía una carátula y les dibujábamos ahí, pero bueno, todo ese afán de escritura se fue como diluyendo con los años. Y también recuerdo que tuve una maestra en 6º año de la escuela Artigas, allá en Rocha. 6º año, que es 11 años más o menos. Por ahí. Sí, es el último año antes de pasar al liceo y pasás con 12. Que toda la semana nos leía un libro que se llama Ami y trata de un niño que se hace amigo de un niño extraterrestre. Y entablan ahí un vínculo de amistad muy lindo, pero bueno, a nosotros nos dejó como muy locos, porque en la escuela que te hablen de que puedes tener un amigo extraterrestre, te despierta un montón de fantasías. Ahora entiendo tantas cosas, Nicolás, sobre tu persona. Sí, en ese grupo yo compartía clase con Mauricio, que es un amigo que hasta el día de hoy está entre mis mejores amigos, y recuerdo que si bien a mí me despertó mucho por saber sobre extraterrestres y demás, a él definitivamente le marcó un fanatismo, y durante toda su adolescencia ese libro Ami estuvo seguido de un montón de literatura sobre extraterrestres. Bueno, y hoy Mauricio está un poquito volado. Hernán, ¿qué leías vos cuando eras niño? Yo tenía, y empiezo con la historia, a los 12 años tenía como una especie de locura por la lectura. Una tía me había regalado una bolsa llena de libros de su juventud,
y había grandes obras, pero el tema es que yo a los 12 años ya pensaba en la muerte, por ejemplo, pensaba en la muerte con lejanía, pero con mucho placer, y pensaba en ríos nocturnos que tenían un nombre con consonantes dobles, porque leía cosas que pasaban en el Mississippi. Había un perro en mi casa, Totín, y yo quería que el perro me hablara y que me contara una historia de su vida anterior a mí, y también quería encerrarme a oscuras con una manzana y ver cuánto tardaba en morirme de hambre comiendo rodajas cada vez más finas de esa manzana. Lo cierto es que yo estaba a punto de escribir un cuento, pero todavía no sabía que estaba a punto de escribir un cuento, y mis lecturas me ayudaron. En ese tiempo me parecía a mí, por ejemplo, que la saga de Sherlock Holmes era la mejor literatura del mundo, y que Sir Arthur Conan Doyle era el mejor escritor del mundo. Cuando después leí un libro que no era de detectives, de Sir Arthur Conan Doyle, un libro que se llamaba El Mundo Perdido, me acuerdo que si además de escribir cuentos de detectives, este Conan Doyle era capaz de escribir semejante novela de dinosaurios, ya se podía morir tranquilo, que nadie iba a ser nunca mejor que él. Yo no tenía ni idea de que Sir Arthur Conan Doyle ya estaba muerto. Ni siquiera sabía que la palabra Sir no era su primer nombre, hasta que un día llegó a mi casa Mark Twain. Y Mark Twain me pareció otra cosa, me pareció un monstruo enorme, mucho mejor que todo, me pareció un viejo loco que sabía mejor que ningún adulto con qué cosa fantasea un chico de 12 años. Yo me quería fingir muerto para ver cuál era la reacción de mi familia y asistir a mi propio velorio. 1000 veces había soñado con eso, o con irme a una isla desierta junto a mi mejor amigo y fumar en pipa y navegar en una balsa de madera y encontrar un montón de plata robada y ser el héroe del pueblo. Como los personajes de Twain, yo odiaba la escuela, pero también quería aprender todo de golpe. La primera vez que un libro me puso la piel de gallina fue cuando llegué a la parte del monólogo final de Huckleberry Finn. Era un párrafo largo que de tanto releer yo ya me sabía de memoria. Hook, que era un chico de la calle de 13 años, le decía a su amigo Tom, le decía: mira Tom, yo no quiero saber nada con todo este dinero que nos encontramos. Ahora tengo pasta, y ahora que tengo pasta todo me parece servido en bandeja, me resulta la mar de fastidioso no tener que preocuparme por nada. Hagamos una cosa, Tom, le decía, quédate tú con la pasta y me das unos duros cada vez que sople el viento, porque no vale nada, Tom, lo que no nos cueste un poco conseguir. A mí a los 12 años esa frase me parecía alucinante. Yo no veía la hora de encontrarme con alguien que me hablara así. Yo no tenía idea de que eso no era una jerga gloriosa de libertad, sino que era la resaca de las malas traducciones españolas. Pero en las conversaciones corrientes yo decía la mar y también decía pasta, y de noche soñaba con el ruido del Mississippi. Yo creo que por ese tiempo, leyendo esta literatura juvenil, fue que una noche, en la habitación de arriba de mi casa en Mercedes, de casualidad leí El gato negro y Los crímenes de la Rue Morgue, pensando que seguía leyendo libros juveniles sin darme cuenta de que esa vez, silenciosamente, estaba pasando algo nuevo. Los principios de los cuentos de Edgar Allan Poe no tenían nada que ver con todo lo que yo había leído hasta entonces. Si antes las historias empezaban con descripciones, Edgar Poe me acababa de descubrir otra manera de empezar un cuento, diciendo la verdad desde el principio, escribiendo cosas como, por ejemplo: bueno, está bien, para empezar debo decir que estoy loco y que voy a matar a esa vieja sin ningún motivo. Y en el segundo párrafo yo empezaba a darme cuenta de que la locura no consistía en escaparse de la casa por la madrugada con tu mejor amigo, sino que la locura era emparedar a tu esposa en una columna del sótano y esperar a que llegue la policía a hacer preguntas inquietantes. Era imposible, pero era probable que pasara eso. La culpa, se empezara a sentir culpa. ¿O no me pasaba algo parecido a mí cuando le falsificaba la firma a mi mamá de la escuela de regreso a casa? ¿No almorzaba yo también mirando nada más que el plato, invadido por la sombra de la culpa? ¿No se me pasaba por la cabeza que la directora se había llamado a casa por la mañana y que ya toda mi familia estaba enterada del fraude? ¿No se me atragantaban las milanesas como si quisiera llorar por una cachetada que nadie me había dado todavía? Lo que me empezó a pasar fue el miedo real, el liso y llano, el que nada tenía que ver con las cosas de este mundo. Todo eso empezaba a invadirme por obra y gracia de Edgar Allan Poe, y yo tenía 12 años. Yo pensé, hay un hombre que escribió algo en el siglo XIX
y que yo estoy muerto de miedo ahora, más de 100 años después. Me pareció un milagro lograr eso con la escritura, y entonces necesité empezar a escribir. La semilla había sido plantada en esos años, y empezaba a caer la lluvia sobre las grietas de la tierra. Buenísimo, Hernán. ¿Cuánto material para conversar en realidad? Porque me vinieron 1000 cosas a la cabeza. Una de ellas es cuánto vocabulario te da esa clase de lectura que está por ahí un poquito por encima de lo que vos deberías leer a determinada edad. Es tremendo lo que pasa. Yo lo estoy entendiendo ahora, o lo empecé a entender cuando empecé a tener hijos, de cómo te cambia la riqueza del léxico de chico, ya no solamente con la lectura, con buenas películas incluso, o con buenas conversaciones, con cualquier cosa en donde se desarrolle la posibilidad del sinónimo, lo que generás es una riqueza y una amplitud en la cabeza de un chico, sobre todo cuando en esa época la cabeza de un chico es una esponja que absorbe todo. Es alucinante cómo mejora la cuestión. Y es tan lúdico y es tan divertido, además, conversar y leerle, y que un chico empiece a leer. Es tan divertido ver con qué facilidad esas semillitas se convierten en planta. Es muy lindo. Y además hay un momento en el que te das cuenta, cuando pasás de niño a adolescente, cuántas sensaciones te puede transmitir, o empezás a ver cómo es medio mágico eso de que unas letritas puestas una al lado de la otra te transmitan tantas sensaciones. Eso del miedo que decías vos me llevó ahí sí a un libro más consolidado como Relato de un náufrago de García Márquez, que lo leí cuando tenía 12 o 13 años, y la cantidad de sensaciones que tuve de hambre, de miedo, de soledad, de que me estaba quemando con el sol, de la sed del agua salada. Y hay como un momento que descubrís todo lo que te puede pasar con nada, con unas letritas puestas una al lado de la otra. Mira, me hiciste acordar que a los 13, 14, en esa misma bolsa arpillera estaba el libro Viven, y también lo agarré, claro. Y también fue una especie de splash alucinante, porque además de lo increíble de lo que estaba leyendo, yo era consciente de que no era algo que estaba pasando en Londres ni en Mississippi. Era algo que estaba muy cerca en tiempo y geográficamente, y eso también me dio como un plus de fascinación. Cuando te escuchaba empecé a recordar algunos de los libros que había leído en la infancia y en la adolescencia, eso así que te lo tengo que agradecer. Y recordé que el primer cuento que leí de Poe, o al menos el primero que recuerdo, es El Pozo y el Péndulo, que lo leí de adolescente, capaz que 13, 14, y me generó también una sensación de agobio que me sorprendió, porque es un cuento asfixiante y que logra un efecto único, tremendo, con palabras. Es decir, ¿cómo me puedo poner yo en este lugar? ¿Cómo este tipo me puede poner en este lugar solo con un cuento corto y sencillo? Claro, bueno, eso mismo me pasaba a mí. Y también, con el tiempo, la sensación decepcionante de que nunca más, después de los 18, de los 20, que hasta hoy, nunca más he leído nada con la fascinación absoluta de la novedad de los 12, 13 años. Ya cuando sos más grande entendés muchas más cosas, sobre todo si elegís oficios como los nuestros, de comunicación, entendés shaded, entendés engranaje, pero cuando empezás a descubrir lo apasionante de la lectura y de la comunicación, cuando tenés 12, 13, 14, la fuerza que te devuelven, las imágenes que te devuelven las letras, es tan alucinante como perdido, porque es algo que no vuelve a pasar. No volvés a cometer errores fantásticos como eso de creer que el de Sir Arthur Conan Doyle es el primer nombre. Me mató, claro, eso, por ejemplo, genial. Esa ingenuidad es maravillosa. Sí, claro. Y me quiero permitir recordar un libro que no había mencionado, que marcó mi infancia y creo que la de muchísimos uruguayos, porque fue en su momento un boom literario, que es Pateando Lunas, de Roy Berocay. Totalmente. Un libro publicado en 1993, yo tenía 8 años, pero que fue un furor en su momento. Cuenta la historia de una niña que juega al fútbol en un momento en el que las niñas no jugaban tanto al fútbol. Totalmente. Y un autor que venía ya consagrado por el Sapo Ruperto, que bueno, era un personaje muy leído en escuelas, en liceos, y que se metió en el corazón de los uruguayos al punto que seguramente sea el personaje infantil más consagrado de la literatura uruguaya. Y ahí increíble, mirá, no conocía el dato, y además me imagino que debe haber sido un adelantado
en la concientización feminista también, me imagino, con esa temática. Puede ser con la temática. A mí me marcó también, y yo soy unos años más grande que Nico, y me marcó también, es un escritor uruguayo, Roy Berocay, que además tiene una banda de rock en la que también hace rock para niños y para adolescentes, mezcla los personajes, y sí tiene un personaje muy conocido que es el Sapo Ruperto, pero eso más como literatura más juvenil, Pateando Lunas, marcó totalmente. Es más, tenía una tapa violeta, me acuerdo, porque obviamente marcó a toda una generación. Está bueno eso, la literatura que no es tan antigua, claro. Y que marca las generaciones de ahora. ¿Hay algún autor argentino que se haya consolidado ahora en las escuelas? Porque a mí lo que pasó con Pateando Lunas es que lo di en la escuela. O sea, se hizo tan famoso. El caso de Marielena Walsh es tan absolutamente unánime que me parece que cuesta mucho que surja otro de esa calidad narrativa. Marielena Walsh es una señora que marcó, yo creo que 4 o 5 generaciones infantiles en Argentina. Acá también, Sí, claro. Entonces es muy complicado. Nos pasa lo mismo que con Borges en Argentina, que es muy complicado que salga otro. Y con Marielena Walsh en lo infantil es el Jorge Luis Borges de la literatura adulta. Es maravilloso, pero claro que está Luis Pesetti hoy. Luis Pesetti escribe libros y también hace espectáculos para chicos y es realmente progre, es realmente muy moderno, muy divertido. Eso posiblemente sea hoy día el que pueda estar supliendo esa sombra de la ausencia de Marielena Walsh. Con tu barra de amigos incursionaste en esto de la literatura infantil, recuerdo con la revista Bonsai. Y nos divertimos un montón, pero muchísimo. Era una época en donde tanto Chiri como yo, como Josefina Licitra, teníamos hijos de entre 7, 9 y 10 años, Nina y los hijos de Chiri, y Joaco, el hijo de José, y decidimos hacerles, no un regalo a ellos, sino trabajar en conjunto, que ellos fueran nuestros editores, y empezamos a hacer una revista infantil que duró 3 números, que se llamó Bonsai, que era como una Orsay chiquitita, pero nos divertimos como chanchos, que fue realmente muy, muy, muy divertido. Es una revista que está agotadísima, porque no la reimprimimos nunca, lo hicimos con ilustradores muy, muy, muy bestias, y fue una época en donde escribí un montón de cuentos infantiles, algunos, yo creo que un par, ya los he leído en mi columna de los martes en Océano, un par de ellos, y todos me los editó Nina, todos me los editaba mi hija y me decía, no, por acá no vaya, esta palabra no la entiendo. Fue un aprendizaje enorme y muy gratificante. Algún otro día, algún otro martes hablaremos de lo que es el cine infantil, ¿no? Que tuvo un boom impresionante, diría en cuanto a, Majo, 10 años, 5 años, un poco más capaz. ¿De que de producciones locales decís? No, de locales y a nivel internacional también. Pero siempre tuvo, en mi infancia yo tenía la época Disney. Disney. Primero con los Simpsons en la tele, de compartir el adulto y el chico la misma historia, y después todo el mundo Pixar, que me parece que revolucionó tremendamente la forma de ver cosas infantiles. Esa es la sensación que tengo. Queda pendiente entonces hablar del cine infantil. Como siempre, un placer, Hernán. Te llamamos igualmente, el martes que viene. Gracias a ustedes, nos vemos el martes. Abrazo. Chau. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.